Continuamos entonces con la creación de este formulario de registro. Recuerden que hasta el último video habíamos quedado en el estilo del mismo y habíamos ocultado unos campos que no son obligatorios para el registro de cada usuario. Ahora lo que vamos a hacer es un poco de interacción. ¿Listo? Para ello vamos a venir a nuestra carpeta de trabajo y vamos a crear un archivo JavaScript. Vamos a escribirlo aquí mismo. Vamos a crear un archivo JavaScript que se va a llamar ¿cómo le ponemos? Vamos a ponerle source.js. Qué nombre tan original. Tenemos source.js. Esta vez voy a hacer un view, voy a dividir el layout a dos columnas para poder trabajar al tiempo tanto en el HTML como en el JavaScript. Y empezaré primero creando el botón de despliegue. Tenemos un botón de despliegue, ¿sí? Que sería este mostrar campos, y tenemos también que trabajar un poco con lo que viene siendo el conteo de caracteres que lo habíamos definido la vez pasada. ¿Listo? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Empecemos por hacer unos listeners. En este caso los listeners los voy a hacer directamente en el HTML, mientras que las funciones las voy a colocar en el JavaScript, en el source.js. ¿Vale? Voy a llamar entonces ese source.js a cargar. Voy a hacerlo justo después de jQuery. Y le voy a decir a este señor que estamos ubicados en JS, en un archivo llamado source.js. Perfecto. Dado el caso que no cargue eso, entonces le diríamos su navegador no soporta JavaScript. Eso ya no va a suceder, despreocupémonos por esa parte. Iniciemos entonces con los listeners para que efectivamente se ejecuten las funciones de despliegue. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es vamos a decirle con JavaScript clásico a este botón de aquí, mostrar campos opcionales, un listener que en el momento en que se les realice un clic va a ejecutar una función que se va a llamar display advanced form. Recuerden, la función se puede llamar como queramos, y le voy a pasar como parámetro this, es decir, este elemento. Lo que yo quiero entonces es que cuando le dé clic el elemento se envíe a sí mismo hacia la función para que yo pueda procesar el elemento dentro de la función que voy a escribir. Voy a escribir entonces mi primera función. La función se va a llamar display advanced form y va a recibir el trigger. ¿Por qué le pongo trigger? Sencillo. El trigger es quien la está ejecutando, ¿sí? ¿Quién fue el que disparó? El que disparó en este caso sería el propio elemento, que viene siendo el dis que estoy pasando desde el código. ¿Listo? Cuando ejecutemos esta función vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un objeto de jQuery. El objeto de jQuery, recuerden que lo podemos representar como pesos y meterlo entre paréntesis, o escribir directamente jQuery punto, o escribir punto, ya no me acuerdo cómo era la otra. Dejémoslo con la forma más rápida que la que se está utilizando actualmente, y vamos a pasarle a ese objeto como parámetro nada más y nada menos que el trigger. ¿Qué va a hacer jQuery? Va a buscar ese elemento dentro del DOM y lo va a transformar a un objeto de tipo jQuery, con el cual vamos a poder hacer uso de las funciones o de los métodos que jQuery tiene definidos. Voy a utilizar entonces la función next o el método next. ¿Y para qué es el método next? Dice, voy a buscar el trigger y del trigger voy a buscar el siguiente. Next funciona de la siguiente manera: busca el siguiente elemento más cercano. Pero yo puedo decirle el siguiente y precisar qué elemento más cercano va a buscar. Entonces le voy a decir, búsqueme el siguiente div y hágale un slide toggle. El slide toggle lo que va a hacer es deslizarlo, abriéndolo si está cerrado y cerrándolo si está abierto. Entonces voy a preguntarle aquí, bueno, tengo un form slider, ¿cuál es el siguiente div? El div que dice oculto, así que en el momento en que le haga un clic se va a desplegar ese div o se va a ocultar ese div dependiendo cómo se encuentre. Listo, tengo entonces display advanced form. Vamos a probar que esto efectivamente funcione. Voy a recargar mi página y cuando le dé clic tengo el formulario, ya tengo un slider para los campos opcionales. Nos tardamos
un par de segundos en correrlo. Listo, en realizarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Empecemos a hacer el funcionamiento del contador de caracteres. Este necesita un poquito más de lógica y lo voy a hacer muy despacio para que todo surja bien. Lo primero que voy a hacer es definir el valor máximo de caracteres que voy a poder contar dentro del textaria. En este caso voy a definir 150. ¿Sí? Más adelante vamos a cambiarlo, vamos a definir una menor cantidad de caracteres y van a ver cómo todo funciona perfectamente. Este señor es de clase charCounter, así que lo primero que tengo que hacer es agregarle un listener a ese contador de caracteres. Voy a comentar aquí y voy a agregar, le voy a decir que esos son los listeners. Listo. Que es un listener para los que no estamos tan acostumbrados a la programación, que deberíamos, porque es un prerequisito. Es simplemente algo que escucha una clase de acción y ejecuta correspondiente a la acción que escuchó. En este caso le vamos a decir un objeto de jQuery. En el objeto de jQuery noten que podemos escribir notaciones como en CSS, así que voy a buscar todos los objetos que tengan clase charCounter van a responder a lo siguiente. Cada uno de ellos, ¿sí?, va a ejecutar la siguiente función. Cuando yo uso each con jQuery, estoy haciendo un ciclo que va a buscar a cada uno de los elementos que definí anteriormente y va a hacer algo por cada uno de ellos. ¿Qué va a hacer? Lo primero que voy a hacer es definir una variable counter y hacer que el objeto de jQuery sea igual a ese. ¿Por qué lo hago? Porque cada vez que yo creo un objeto de jQuery, él se va hasta el DOM, lo busca y lo almacena, y esto me toma tiempo. ¿Listo? En lugar de ponerme a buscar por cada contador ese elemento, bueno, por cada vez que use el dis ese elemento dentro del DOM, lo que voy a hacer es almacenar el valor que se capturó con una primera búsqueda y dejarlo en la variable para poder entonces utilizarlo sin ningún inconveniente. El señor de la soldadura nos colabora aquí, patrocinamos la soldadura del señor que grita mucho. Voy a decirle entonces que el contador, ¿sí?, .text, o sea, la propiedad de texto del contador, que es una propiedad propia de jQuery, esto no funciona normal con JavaScript, va a ser igual a ¿qué? A el 0 slash y le vamos a colocar más counter.data_max. Expliquemos un poquito cómo funciona esto. Cuando yo utilizo el método text de jQuery, lo puedo utilizar de dos maneras: pasarlo vacío para que él me retorne el valor del texto, o pasarlo con unos atributos para que él asigne esos atributos, esos parámetros al texto como tal. Lo que yo estoy haciendo es inicializando cada contador, es decir, todos los contadores inician en 0,0, pero al momento de ejecutar el programa, ellos se van a cambiar a 0, el valor máximo que se ha definido, en este caso 150. Salvemos y miremos que efectivamente ese contador se está ejecutando correctamente. Miramos los campos y dice 0,150. Si yo cambiara ese 150 por 500, para que vean que efectivamente funciona, entonces tendríamos de 0 a 500 caracteres. Dejémoslo en los 150 para que las pruebas no sean tan largas. Listo. Y empecemos entonces a trabajar. Ya tenemos el listener para que todos nuestros contadores se inicialicen. Ustedes me preguntarán, bueno, y si tengo varios contadores, entonces ¿qué va a suceder? Bueno, agreguemos más contadores con otros textaria. Voy a tomar este textaria y voy a pegar otro textaria y otro textaria adicional. Este va a ser de 500 y este va a ser de 50. Reinicio y cuando despliego noten que tengo 150, 500 y 50 inicializados. Nuestro código es absolutamente hermoso porque nos ahorra muchísimo trabajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sencillo. Vamos a crearle un listener a nuestro textArea, que va a ser el elemento al que vamos a contarle los caracteres. Para ello voy a buscar el textArea. El textArea le voy a asignar una clase. La clase va a ser clase toCount, es decir, para contar. Y voy a hacer lo siguiente. Clase toCount. Y en el momento en que se presione una tecla, vamos a ejecutar una función. ¿Qué función vamos a ejecutar? La siguiente. Vamos a ejecutar otra función. Ustedes me dirán, si ustedes quieren, ¿por qué estás creando una función para ejecutar una función? Y yo te diré, sencillo. Estoy creando una función para ejecutar otra función porque el contexto no me conviene en este momento. Es decir,
Cuando yo creo la función necesito que se pase el objeto que lo está ejecutando, pero lastimosamente el contexto no pasa como debería. Así que para evitar que ese problema suceda, pues voy a ejecutar la función dentro de la función. ¿Qué función voy a ejecutar? Voy a ejecutar la función evaluate chars. O sea, evalúe los caracteres y le voy a pasar como parámetro el objeto de jQuery this, es decir, el que ejecutó esta función, o sea, nuestro trigger. Listo, voy a ponerle un punto y coma y después voy a hacer lo siguiente. Estoy evaluando cuando se presiona, pero también debería evaluar cuando se levanta una tecla. ¿Por qué? Porque si evalúo solamente levantar teclas, si dejo hundido una A hasta llegar a 500 o 600 caracteres, él me va a escribir 600 caracteres porque solamente va a evaluar en el momento en que yo suelte la A. Ahora, si yo dejo solamente la presión, entonces ¿qué va a resultar? Va a resultar que no voy a evaluar cuando estoy soltando. Y si no evalúo cuando estoy soltando, entonces voy a tener inconvenientes pequeños, más pequeños que cuando solamente evalúo un keyap, pero que de todas maneras van a arruinar mi lógica. Así que voy a asignarle un listener para el keyap, o sea, para cuando deje de hundir una tecla. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ejecutar exactamente lo mismo. Evaluate chars. Listo. Punto y coma. Y ahora sí finalizo entonces mi listener. Le estoy diciendo cuando te presione o cuando te levante una tecla, vas a ejecutar la función evaluar caracteres. Escribamos la función evaluar caracteres. Función evaluate chars que reciben un elemento, pero ese elemento que recibe no es un elemento normal, sino que es un jQuery object, así que le voy a colocar jQuery object. ¿Y qué vamos a hacer? Lo primero que voy a hacer es definir la cantidad de caracteres que este tiene. Para ello voy a decir lo siguiente: el elemento, el jQuery object.val.length, y esto me va a retornar el conteo de la cantidad de caracteres que tiene escrito el elemento adentro. Luego voy a crear, inicializar un contador. Ese contador va a ser el elemento, o sea, el jQuery object .next, va a buscar que el siguiente char counter. Así que mi lógica contempla char counter. Mi lógica contempla lo siguiente: después de cada uno de los text area que vamos a contar, siempre va a haber un char counter. Así que lo que yo voy a hacer es que el siguiente char counter a mí va a ser el que me cuente. Listo, eso lo tenemos que tener en cuenta para cuando escribamos nuestros contadores. Voy a definir también la variable máximo, y máximo va a ser igual a que a nuestro contador .data en la posición max. ¿Qué vamos a hacer? Buscar entonces en nuestro contador el valor máximo que este puede obtener. Data en la posición max 150. Cuando ya tengamos esto, necesitamos hacer unas validaciones sencillas. Primero vamos a hacer un condicional fácil en donde diga: si los caracteres son menores o iguales a la cantidad máxima de caracteres, ¿sí? Es decir, si en este momento hemos escrito menos del máximo, entonces vamos a ejecutar algo. De lo contrario, si ya escribimos más del máximo, tenemos que ejecutar otra cosilla. ¿Qué vamos a ejecutar si tenemos menos? Bueno, sencillo, lo que tenemos que ejecutar es que vamos a actualizar el texto. Entonces counter.text, y el counter.text va a ser igual a lo siguiente: a los caracteres que lleva más la separación más el máximo de caracteres que este puede obtener. Listo. Es decir, vamos a revisar cómo funciona. Refresco y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora vamos a asegurarnos de otra cosa. Vamos a venir al else y le vamos a decir lo siguiente: en el momento en el que nos pasemos, vamos a evitar que eso realmente ocurra. En realidad vamos a tener que eliminar ese overflow de contenido. Así que voy a usar mi jQuery object y le voy a decir que su valor va a ser igual. Voy a obtener otra vez el valor jQuery object
punto val, y ese valor lo voy a recortar. Voy a hacer uso de la función substring que me va a recortar. Le voy a decir, voy a recortar desde el valor número 0 hasta el valor número máximo, es decir, esto es lo que me va a quedar. Así que si yo tengo un máximo de 500 caracteres, entonces él me va a dejar solamente las 500 posiciones del valor que tenga almacenado. ¿Listo? Vamos a revisar que esto funcione. Recargo y allí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 150. Noten que si escribo más me los recorta. Él me dice, no señor, no puedes escribir más caracteres. Pero queremos que la notificación sea aún más visible. Recuerden que en el video anterior habíamos creado una clase llamada warning que nos desplegaría una alerta. Para ello voy a hacer lo siguiente: si usted está llegando al límite, entonces por favor, usando un método de jQuery, agréguele la clase warning. ¿A quién? Al contador. Revisemos esto y a ver, allí vamos. Tin. Te estás pasando, no puedes hacer esto. Pero noten que si yo empiezo a reducir, mi alerta sigue presente. Para ello entonces voy a hacer lo siguiente: si yo no estoy pasado, voy a verificar que no tenga la alerta. Así que si el contador, otro método de jQuery, tiene la clase warning, entonces usted va a hacer lo siguiente: usted va a removerle esa clase, ya no la necesitamos. Warning, perfecto. Y revisemos nuestra lógica. Allí vamos. 7, 8, 150, y si le quito 1, 149, y sin alerta de error. Todo perfecto entonces con nuestra parte del contador. Ya hicimos la lógica, ya tenemos nuestro formulario al pelo y ya podemos proseguir entonces con el procesamiento como tal. Así que vamos a ver un poco de PHP en el siguiente video. Espero que haya sido muy claro. Si tienen dudas, recuerden preguntar en la parte de los comentarios. Suelo responder rápidamente, a menos de que me pase como en la otra sucesión de videos, que se me dañaron los archivos, no los encontré nunca y no quiero volverlos a escribir en realidad. Así que intentaré que este video me colabore un poco con las personas que quedaron esperando la parte final de la implementación de un modelo vista controlador con PHP. De todas maneras planeo volver a escribir el código, pero por ahora no tengo el tiempo para hacerlo. Es decir, esto lo estoy aprovechando para unas clases que estoy dictando. Así que disfruten, comenten, pregunten. Recuerden darle like si les gusta el video. En realidad es bueno saber que les agrada lo que uno está haciendo. Y nos vemos en la siguiente parte.